Bienvenidos a esta nueva sesión de su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Hoy hablaremos sobre las profecías que hay sobre Jesucristo, sobre todo en el Antiguo Testamento, que tenemos que aprender a descubrir, a empezar a tener una relación personal con Él, a conocerlo. Cristo es el verdadero Mesías o enviado de Dios, porque en él se realizaron las profecías que anunciaban al Mesías prometido, y eso es lo que queremos ver en esta sesión de hoy. Tras el pecado original de nuestros primeros padres y la promesa del Redentor en el protoevangelio que veíamos sesiones atrás, Dios mismo vuelve a tomar la iniciativa y estableció una alianza y unas alianzas con los hombres. Pues obviamente la primera alianza que estableció fue con Adán y Eva, pero no la cumplieron y por eso vino el pecado. Y después de ese pecado vino una corrupción de la humanidad terrible que Dios se enojó. Y por eso vino el diluvio universal, no quedó prácticamente que una sola familia con unos animalitos, de resto todo fue arrasado. Y aquí viene, digamos que una segunda alianza que Dios estableció con Noé y que podemos leer en Génesis 9:9, que nos dice que dijo Dios a Noé y con él a sus hijos: he aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra descendencia, con todo ser vivo que esté con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que os acompañan, con todo lo que ha salido del arca y con todos los vivientes de la tierra. Establezco pues mi alianza con vosotros. Nunca más será exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Bueno, aquí empezamos a ver pues esa bondad de Dios, que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, y Dios ha prometido que no va a volver a permitir una catástrofe universal tan grande como un diluvio, donde no queda nada, prácticamente no quedó sino el arca de Noé, su familia y no más. Y es digamos que un primer destello de amor. Yo no quiero la muerte del hombre, así me haya fallado. Pero sigamos viendo más alianzas. Después vino la alianza, una muy importante, con Abraham, a quien prometió una gran descendencia y hacer de ella un gran pueblo, dándole una nueva tierra y en quien un día serían bendecidas todas las naciones. Es muy bonito esta alianza con Abraham, que leamos en Génesis 15:1, que nos dice así: después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector, tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? El heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer, eh, de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó: tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas, pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo: yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Bueno, aquí ya podemos empezar a ver ese plan pedagógico y esa historia de la salvación. Dios promete que no pasará un diluvio y una catástrofe que no dejará nada vivo, promete que no. Luego hace otra alianza con Abraham, lo saca de su tierra y anciano, sin poder tener hijos, y Dios le da hijos. Y, y no solo eso, sino que de él saldrá un gran pueblo, y entonces empieza la figura del pueblo de Israel, ¿ya? Y no solo eso, sino que le da una tierra, ¿ya? En herencia. Qué maravilla, Dios empezando
a desplegar su plan salvífico en la historia. Esta misma alianza, pues Dios la renovó con Isaac, que lo pueden verificar en Génesis 26:2, y con Jacob, que también lo pueden verificar en Génesis 28:12, donde renueva un gran pueblo acompañado por Dios, donde hay otros pueblos con otros dioses, pero esos dioses son falsos, el único Dios vivo es el Dios de Israel. Sigamos mirando las alianzas. Viene la alianza con Moisés, donde alcanza su expresión grande, porque el pueblo escogido, después de haber recibido la tierra prometida a Abraham, pues digamos que pierde esa tierra y cae en manos de Egipto y en esclavitud. Y aquí empieza a verse Dios en un plan muy bonito. Leamos aquí el Éxodo 6, capítulo 6, versículo 2, que nos dice: Yo soy el Señor, os sacaré de los opresores de los egipcios, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y haré grandes prodigios. Os constituiré un pueblo mío y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que os saca de las opresiones de los egipcios. Os introduciré en la tierra que con mano alzada juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en propiedad. Yo el Señor. Qué cosa tan bonita, porque muestra que los regalos que Dios le había hecho al hombre, Dios no los olvida, la tierra prometida. Pero ve que el pueblo escogido cayó en esclavitud, que de alguna manera es figura del pecado, y Dios lo libera. Y por eso saca a Israel de Egipto. Dios acompaña, siempre está ahí, y lo mismo en la vida personal de cada uno de nosotros. Pero sigamos viendo más. La profecía de Natán a David, ya después de que viene los reyes en Israel, porque Israel le pide un rey a Dios, cosa también fuerte, que el rey de Israel es Dios y le piden un rey humano. Pero Dios suscita a David, un gran profeta y rey, y es un momento importante en la historia de las relaciones de Dios con Israel, porque anuncia que el Mesías será de la descendencia de David y que reinará sobre todos los pueblos, no solo sobre Israel. Entonces leamos el segundo libro de Samuel, versículo 7, capítulo 12, que nos dice así: Dijo Dios a David: Cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas y consolidaré su reino. Él edificará una casa en honor de mi nombre, y yo mantendré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Qué cosa tan bonita, porque claro, ya aquí empieza a vislumbrarse. Dios promete que no acabará el hombre, Dios le da una tierra, Dios forma un pueblo, pero aparte de eso empieza a descubrirse un descendiente de David, un hijo, un hombre, que va a ser un rey sobre todo, un rey de todo. Es impresionante esto. Entonces hay que estar en el pueblo elegido, que de alguna manera es la iglesia, donde Cristo es el rey. Pero ¿a dónde llega todo? A la nueva alianza y a la definitiva, que es en Cristo Jesús. Ya no habrán más alianzas, porque esa es la alianza plena. Y por eso leemos Lucas 22:20, que nos dice en la última cena: y del mismo modo tomó el cáliz, Jesús, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y ese es el testimonio más grande de amor, que Dios en Cristo borra el pecado, nos da nuevamente la vida que perdimos. Pero viene todo ese plan, todo ese plan pedagógico, progresivo, a través de la historia, hasta que llega Cristo, un hombre que es Dios, y que es donde tenemos que centrar todas nuestras miradas, todos nuestros afectos, todas nuestras ilusiones. Ahora,
ya cerrando el tema de las alianzas, pues hablemos un poco de lo que sobre el Mesías dicen otros textos proféticos. Y nos dice que Miqueas 5:1 nos dice, pero tú, Belén, Éfrata, aunque tan pequeña entre las naciones, entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser el dominador de Israel. Y muy bonito, dice muy claramente dónde van a ser ese hijo descendiente de David. Y un detallito importante, en Belén también es la tierra de David. Bellísimo. También un texto de Isaías 11:1 nos dice que saldrá un vástago de la cepa de Jesé y de sus raíces florecerá un retoño, sobre él reposará el espíritu del Señor. ¿Qué significa esto? Que las Sagradas Escrituras nos están profetizando que el Mesías pertenecerá a la estirpe de David, como acabamos de ver anteriormente en la profecía de Natán, al mismo David. Sigamos, ¿qué más nos dicen las profecías? Que se le pondrá por nombre Emanuel, esto es Dios con nosotros. Isaías 7:14 nos dice que mirad la doncella que está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emanuel, Dios con nosotros, que es lo mismo que se le recuerda a María cuando va a ser anunciada como madre de Jesús, como madre de Dios. Un texto muy bonito, Dios con nosotros, un hombre. Nos va aclarando mucho hasta tener una claridad profunda de Jesucristo. También se le llamará Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Isaías 9:5, que nos dice así, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros está el imperio y lleva por nombre Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre sempiterno, príncipe de la paz. Qué cosa tan impresionante. Consejero maravilloso, Dios fuerte, ahí nos están señalando, ese descendiente de David es Dios fuerte, Padre sempiterno por siempre, príncipe de la paz. Mucha claridad en cuanto a la figura de Jesucristo. Junto a estos textos que describen al Mesías como rey y descendiente de David, hay otros que relatan también de modo profético la misión redentora del Mesías, llamándolo siervo de Yahvé, siervo de dolores, que asumirá en su cuerpo la reconciliación y la paz, o sea, la forma como nos va a redimir. Y también esto es anunciado por el profeta Isaías, que es como una especie de evangelio del Antiguo Testamento, porque nos describe la figura de Jesús muy bien descrita. Nos dice Isaías 53:1, creció en su presencia como un renuevo, como raíz de tierra árida. No hay en él parecer, no hay hermosura que atraiga la mirada, ni belleza que nos agrade en él. Despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, como de quien se oculta el rostro, despreciado, ni le tuvimos en cuenta. Pero él tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por castigado, como herido de Dios, humillado. Pero él fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. El castigo, precio de nuestra paz, cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Es una cosa bellísima ver la descripción tan detallada de lo, de lo que hacen sobre la misión y sobre las acciones de Jesús. Realmente eso fue lo que pasó en la cruz y en su vida pública se ve. Y el castigo pesó sobre él. Ahí nos está redimiendo. Qué amor tan grande. Entonces ahí nos muestra que nos va a redimir con la cruz, con el sufrimiento, cosa que se escapa a la capacidad humana de entender. Sigamos mirando la figura de Jesucristo. En este contexto es importante el texto de Daniel 7:13 sobre el Hijo del Hombre, porque ya nos van a hablar de Cristo, ya es hacia el final de la historia, donde misteriosamente en este texto nos muestran que a través de la humildad y el abajamiento supera el pecado y la condición humana y restaura el reino de Dios en su fase definitiva. ¿Qué significa esto? Que el reinado de Cristo es un reinado
de Él, que es todopoderoso y eterno, y al final de los tiempos. Leamos Daniel 7:13, que nos dice así: seguí mirando en mi visión nocturna y he aquí que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Avanzó hasta el anciano venerable y fue llevado ante él. A él se le dio dominio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino no será destruido. Es una cosa pues bellísima, donde ya nos muestra a Cristo es hacia el final de los tiempos, como Rey poderoso, todopoderoso, como un reinado eterno, Señor de todo, Señor de la historia, del tiempo, del espacio, como para ir descubriendo esta figura de Jesucristo. Ahora, para terminar, para ir terminando y descubrir quién es Jesucristo, pues leamos ahora Lucas 4:16, que nos dice así: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se sentó para leer. Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado para anunciar a la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro se lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Ahora, nosotros debemos hacer nuestra esta experiencia de Jesucristo. Pues al leer las experiencias debemos descubrir con la ayuda del Espíritu Santo la persona de Cristo y poder decir que en nosotros se cumplen también las Escrituras, porque si nosotros nos unimos a Cristo y al estar unidos a Él, también en nosotros se cumplen las Escrituras. Todas las profecías se cumplen en Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre. Él nos ha creado. En Él tenemos la misericordia y la vida eterna. ¿Quién es Cristo para ti? Es la pregunta que te quería dejar hoy. Él es el único en quien podemos obtener felicidad eterna. No felicidades temporales, las que da el mundo, la carne, los bienes, el poder. No, Él da felicidad eterna. Y eso te quería dejar hoy para que meditaras. También te quería dejar este texto de alguien muy enamorado de Jesucristo y que dice así: al regalarte aquella historia de Jesús, puse como dedicatoria que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Son 3 etapas clarísimas. ¿Has intentado por lo menos vivir la primera? Busca a Cristo en las Sagradas Escrituras, en su palabra. Busca a Cristo en la oración. Busca a Cristo en su iglesia, en los demás. Pablo perseguía a Cristo, perseguía a los cristianos, y cuando se cayó del caballo, preguntó: ¿quién eres? Porque él perseguía a cristianos. Yo soy Cristo a quien tú persigues. Cristo está en los cristianos. Búscalo en tu corazón para que descubras que Jesucristo es el mejor amigo. Él quiere solo tu felicidad eterna. Y si empiezas a buscarlo, lo encontrarás, porque Él se deja encontrar, porque Él también nos está buscando. Y si lo encontramos, lo empezaremos a amar, porque ante una experiencia de amor tan grande, uno no tiene más que corresponder, contemplar, extasiarse y luego compartir ese amor a los demás. Espero que busques a Cristo, pues Él es el único que puede llenar nuestro corazón. Y eso es vida cristiana. Cristo en nuestra cabeza, Cristo en nuestro corazón, para la eternidad, en una felicidad sin límites. Te animo a que te suscribas al canal, le des me gusta a este video, comparte y también
compártelo a los demás. Si tienes dudas, por favor escríbelas que yo te las respondo. Gracias.